Seguimos en Ágora, @gandrade80 mi Twitter. Converso desde Caracas por vía telefónica con Sadio Garavini. Él fue embajador de Venezuela frente a Guyana y estamos conversando sobre la disputa territorial del Esequibo. Sadio, en el segmento anterior tú mencionabas que en la década de 1890, con algunos jueces muy cuestionables, se fijó la frontera que constituye el actual territorio que está en disputa y bueno, se le concedió a la Gran Bretaña en aquel momento. ¿Cuál fue nuestra reacción? Bueno, ahí está. El problema que en ese momento, dada como estábamos en Venezuela, recuerden 1898, estábamos a punto de otra caída de un gobierno, el gobierno de Andrade, por cierto, no sé si es pariente tuyo. No. Ignacio Andrade. Ignacio Andrade, exactamente. Entonces hubo la llegada de Cipriano Castro. Sabemos, pues, el momento era un momento de absoluta debilidad por parte de Venezuela. Como digo, guerras civiles, mal llamadas revoluciones, etcétera. En ese momento hasta se destaparon botellas de champaña en Caracas porque se salvó el Orinoco. En ese momento el miedo era quien estaba enfrente, era el Imperio Británico, era la potencia más importante y más fuerte en ese momento en el orbe. Por lo tanto, muchos se contentaron de lo que se había logrado. Por eso dije que en 1949 es cuando se descubre que había habido esta negociación sucia por parte que no se había aplicado ni siquiera un equilibrio, digamos, no hablemos de una solución jurídica como debería haber sido, sino que ni siquiera un mínimo de equilibrio entre, repito, las dos partes, porque un mínimo de equidad, un arbitraje político equitativo, quizá hubiese estado mucho más cerca del río Morocco, del cual estábamos hablando antes. Claro. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó? Que entre el 49 y el 62, que el año 62 fue la reactivación de la reclamación venezolana. ¿Y a qué se dio? Se debió al hecho que se acercaba la etapa de la descolonización, o sea, la Gran Bretaña había dado la independencia a la India en 1947 y a partir de ese momento empezó todo un proceso de descolonización. La Gran Bretaña seguía dando la independencia a Ghana, buenos países de África, el resto de África, o sea, Kenia, Uganda, Tanzania, fueron precisamente en el 63, y entonces se acercaba se hablaba de la independencia de los países mayores de la colonia británica en el Caribe, y efectivamente vemos que Barbados, Jamaica y Trinidad se le dio la independencia en el 62. ¿Qué pasó con el caso de Guyana? Que en cambio consiguió la independencia solo en el 66, y se debió mucho precisamente a nuestra acción. Cuando se acercaba se oía en las Naciones Unidas la independencia que venía, la independencia de Guyana, Venezuela reactivó la reclamación con la Gran Bretaña, diciéndole que era hora de poner justicia en el tema, y ahí hubo unas negociaciones, y sabemos que eso terminó con el Acuerdo de Ginebra de 1966, que por cierto tendremos el aniversario el 17 de febrero. ¿Qué postulaba ese Tratado de Ginebra? Bueno, el Acuerdo de Ginebra reabre un caso que para Venezuela, desde el punto de vista jurídico, estaba cerrado. O sea, dicho entre nosotros, si no hubiese el Acuerdo de Ginebra, desde el punto de vista jurídico, no podríamos alegar sino nuestra propia estupidez, porque evidentemente el laudo arbitral del 98 cerraba desde todo punto de vista, desde el punto de vista jurídico, la delimitación, la frontera. ¿Por qué? Porque Venezuela lo aceptó durante todos estos años. Gómez hasta hizo una demarcación y una delimitación y una demarcación en el Roraima, donde hay un mojón, como se dice, en el cual dice punto trifinio, en el cual es Venezuela, Brasil y Guyana
reconocían, Guayana Británica en esa época, en los años 30, reconocían que la frontera estaba allí. Después Pérez Jiménez puso un consulado en Morajuana, o sea, una población del lado del Esequibo, y usted sabe que cuando se pone un consulado se acepta la soberanía del otro país, porque tú mandas un consulado a un país, no lo pones en tu territorio, sino el consulado está en el territorio de otro país. Claro. Bueno, entonces había base, desde el punto de vista jurídico, si no hubiese sido el Acuerdo de Ginebra, que ahora voy a explicar brevemente de qué se trata, el Acuerdo de Ginebra reabre el caso porque dice en sus palabras fundamentales que hay que buscar una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia. O sea, hay que buscar una solución satisfactoria para ambas partes, porque si no, no sería satisfactoria, y buscando un arreglo práctico de la controversia. ¿Con eso qué se quiere decir? Bueno, se acepta que debe haber una solución negociada entre las partes. Ahora, alguien podría preguntar por qué Guyana aceptó reabrir el caso. Bueno, allí evidentemente fue porque la Gran Bretaña, que no había concedido todavía la independencia. Nuestras presiones sobre la Gran Bretaña para que se llegara a lograr un acuerdo hicieron que la Gran Bretaña presionara a su vez sobre el gobierno guyanés, que era autónomo pero no independiente, de que aceptara ese punto de negociar con Venezuela después de la independencia. Los británicos inteligentemente se estaban lavando un poco las manos, obviamente, porque una vez concedida la independencia el problema ya no era de ellos, y presionaron a Guyana, al gobierno autónomo, para que aceptara, porque en fondo el gobierno autónomo del primer ministro Burnham de esa época lo que quería era la independencia, por razones estrictamente políticas, porque el logro de la independencia le favorecía desde el punto de vista político frente a sus adversarios. Y entonces allí tenemos el punto del por qué Guyana en un primer momento aceptó, pero veremos cómo después no acepta seguir sobre esa base, ¿no? Y ahí es donde está el problema actualmente. Y sospecho que la actuación del actual gobierno pues también ha generado mucha controversia, porque antes del 98 había cierta expectativa de que nosotros en algún momento podríamos recuperar en el Esequibo, pero parece que después del 98, por lo menos en la actitud de casi todos los gobernantes que están ahorita en el poder, lo que han transmitido es casi un mensaje de resignación, de que eso lo tenemos que dar por perdido. Vamos a ir a escuchar un tema musical, Sadio, al regreso en este último ya segmento, porque entendemos que te tienes que retirar. Quisiéramos preguntarte tu opinión sobre el modo en que el actual gobierno venezolano está manejando el reclamo territorial del Esequibo. Me acompaña Sadio Garavini desde Caracas vía telefónica. 0426-565-1980 es nuestro número para el mensaje de texto, 0426-565-1980, y mi Twitter es @gandrade80. Vamos a escuchar de Adele un tema que se llama Chasing Pavements, persiguiendo al asfaltado, y ya regresamos.